esa clínica es la clínica croata de Providencia, que ya tenía una prohibición de funcionamiento, tenía que arreglar todo lo que no estaba en orden y volvió a funcionar, y ocurrió entonces la situación con esta mujer que tuvo que ser llevada de urgencia a la ex posta central. Fue clausurada, decía el Ceremi que esto no ocurría hace 7 años, es decir, no puede volver a funcionar, pero el tema acá es qué pasa con las personas. Se tienen que informar al respecto porque siempre puede haber un riesgo. Están las clandestinas, pero también están las autorizadas, pero que no cuentan con las medidas mínimas para realizar una cirugía. Es por eso que vamos a conversar a esta hora con el doctor Esteban Torres, quien es vocero de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica. ¿Cómo está, doctor Torres? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, fuera de cámara ya estábamos hablando harto de esto y me gustaría que nos comentara lo peligroso que es acudir a lugares clandestinos, claro, pero también aquellos que no cumplen con las condiciones. Bueno, lo más importante, querido amigo, muy buenos días, es pensar siempre en lo que nosotros llamamos como Sociedad Chilena de Cirugía Plástica en el triángulo de seguridad. El triángulo de seguridad se basa, como conversábamos, en un paciente informado. Hoy día estamos hablando de una clínica que no cumplía con las condiciones. Pero si es que tuviéramos pacientes informados en este triángulo, el paciente hubiera buscado un médico. La clínica no te opera. Hoy día en la clínica X, mañana va a ser otra, pero siempre tiene que haber un médico detrás que es el que genera el problema. Por lo tanto, siempre un paciente informado que nos va a llevar a un médico que esté certificado, acreditado, que cumpla con la especialidad de medicina, estética y reconstructiva. Y juntos van a elegir una clínica que cumpla con las condiciones y que obviamente tenga la autorización del Ceremi. Lo que conversábamos, muchas de las especialidades que tenemos nosotros y muchas veces los años de formación no es solo para poder aprender a dejar una cicatriz bonita o saber qué hacer, es para poder intervenir al paciente en el momento adecuado, es para poder saber identificar la complicación. Por lo tanto, hoy día va a ser esta clínica. Mañana, lamentablemente, sabemos que este es un círculo vicioso, como estábamos conversando, que se va repitiendo, va a ser otra clínica. Pero todo es porque hay médicos que no tienen la especialidad, que están operando pacientes y que, como hemos visto en el tiempo, no tienen la capacidad para poder identificar los problemas. Doctor, pero ¿qué pasa cuando son, no sé, médicos generales, por ejemplo, y le dicen a la persona, no, si yo hago cirugía plástica, está en la página de la Superintendencia de Salud, la especialidad, ¿cómo me informo yo? Qué buena pregunta. Querido amigo, ustedes entran a Google y ponen Superintendencia de Salud, prestadores individuales y ponen el nombre, apellido o RUT del médico. Y ahí debiera decir médico cirujano, es decir, médico general. En Chile, médico cirujano es igual a médico general. Después debiera tener 2 especialidades. Primero, cirugía general, que es el prerequisito para ser luego cirujano plástico, estético y reconstructivo. Por lo tanto, debiéramos tener médico general o médico cirujano, cirujano plástico, estético y reconstructivo, y cirujano general. 3 debieran ser los ítems que aparecen en la superintendencia. Y ese es un médico acreditado, pero recién ahí empieza. Después tiene que ser idealmente un médico que pertenezca a la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Es decir, te da un componente ético, aparte del componente técnico. Doctor, pero este médico puede trabajar o puede tener todos los títulos y especialidades que se requiere, pero puede que trabaje en un lugar que no cumpla con las condiciones. Ese también es otro tema. También, pero hay otro tema que es fundamental. Tú lo dijiste, ese médico no cumple con las condiciones. ¿Y cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué es lo que le pedimos nosotros a las autoridades? Existe hace mucho tiempo durmiendo una ley de que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, que es una ley que nos permite poder regular las cirugías de embellecimiento. Y necesitamos, por favor, que sea aprobada en el Senado. Con esta ley, el paciente va a tener la seguridad de que los médicos van a tener que entregarle junto con la clínica toda la información y ellos van a tener que hacer la pega. Es decir, el médico va a tener que decirle al paciente, mira, yo soy la persona idónea porque cumplo con todas estas condiciones. La clínica cumple con todas estas condiciones y así el paciente va a poder tener una seguridad mayor de lo que se va a hacer. Por lo tanto, hacemos un llamado para poder apoyar y poder cuidar a todos nuestros pacientes que por favor se apruebe esta ley en el Senado. Doctor, ¿qué tal? ¿Pregunta del estudio, doctor Parot? Sí, doctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A propósito de lo que usted señalaba, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que falta acá? ¿Falta información para la ciudadanía? ¿Hay poca fiscalización? Se me cortó el retorno, pero creo que iba hacia qué es lo que está faltando aquí, hacia allá va la pregunta. Bueno, exactamente. Lo que nos falta acá principalmente yo te diría que es autocuidado. Autocuidado.
hoy día fue esta clínica, ya estábamos conversando que en febrero también lamentablemente estuvimos conversando de lo mismo, fue otra clínica y así van a ir apareciendo. ¿Por qué? Porque existen médicos que son los que van buscando distintas instituciones que les permitan hacer esta cirugía. Y como sabemos que son médicos que no cumplen con ninguna de estas regulaciones, no pueden entrar a ninguna clínica grande, no pueden entrar a ninguna clínica que el director médico te exija que tengas la certificación para poder hacer tu procedimiento. Por lo tanto, partimos en el triángulo de seguridad nuevamente. Paciente informado. Doctor, pero Doctor, es que... ¿qué pasa? Pame, perdón. Carla Zunino, sí, es que eso le iba a decir. El doctor ya la está escuchando por si acaso, así que... Ya. estamos. No, sí, Dale, Carla, nada. solo quería recoger este último punto, porque una cosa es el autocuidado, pero yo siento, doctor, que la balanza está súper desequilibrada, porque aquí por un lado es pedirle al paciente que se informe, pero también que luche con clínicas que se ven bien montadas, que uno creería que adentro está todo funcionando bien, y precios también, pues a veces empiezan a hacer promociones, la cirugía estética no es barata, entonces eso es súper seductor. Pedirle solo al paciente, uno también pensaría que el sistema podría fiscalizar mejor todo esto, ¿no? ¿No hay una deuda ahí? Por supuesto que hay una deuda y por eso pedimos de que por favor se apruebe la ley. Teniendo una ley que regule la cirugía de embellecimiento, por supuesto que ya tenemos algo súper concreto. Pero también no hay que olvidar que hay ciertas cosas clave. Uno podría decir, bueno, ¿cuáles son las señales de alerta como paciente? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? ¿Cómo se me prenden las luces rojas? Primero, ofertones, eso es clave. Segundo, no hay que olvidar de que cualquier cirugía, independiente que sea una cirugía estética o una cirugía plástica, debe existir una relación médico-paciente. Tú estás poniendo tu vida en las manos de ese profesional. Por lo tanto, ¿cómo es posible de que tú llegues a un pabellón sin conocer a tu médico? Entonces tú empiezas a leer la historia, empiezas a conversar con las personas que se van repitiendo y lo único que cambia es el nombre. La historia es la misma. Son personas que han sido evaluadas muchas veces por secretaria o por personal de salud que no es tu médico. No conocen a la persona que las va a operar, rápidamente quieren llevarlas a pabellón y le están cobrando el dinero. Por lo tanto, siempre que te vayas a realizar una cirugía, primero conoce a tu médico, investígalo, ve qué es lo que opina el resto de él, ve si tiene la especialidad y la formación. Tu médico nunca te va a estar hablando de temas económicos, tu médico se va a preocupar primero que lo que tú estás buscando sea lo que tú necesitas para poder cumplir tu expectativa. Doctor, les toca mucho a ustedes tener que atender a pacientes que tienen a veces un daño irreparable, parálisis, necrosis. Lamentablemente todavía se sigue repitiendo muchísimo que nos llegan a la consulta pacientes que vienen ya en la etapa reconstructiva. Estos son los pacientes que se salvaron, son los pacientes que no estuvieron en la prensa, son los pacientes que gracias a Dios no estuvieron en primera plana. Pero algo que se repite y algo que no vamos a tener la cifra exacta y son muchos, yo te diría que un tema que la gente guarda, es un dolor sumamente interno, porque el paciente sabe que le embarró, el paciente sabe de que no lo debiera haber hecho, siempre queda un dejo de que no debiera haber hecho esto, pero lamentablemente una vez que tú tomas la decisión y entras a ese pabellón, ya no hay vuelta atrás. Bien, muchas gracias, doctor, por conversar con nosotros. Esteban Torres, vocero de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, ya escuchaban al doctor, hablaba de este triángulo, que una de las cosas más importantes es que el paciente también esté informado. Hemos visto centenares de casos de personas que han tenido secuelas irreparables y claro, esta es la fecha de los ofertones, que salen cirugías muy baratas y la verdad es que esto siempre es una frase hecha, pero de verdad que lo barato sale caro, porque incluso a veces ni siquiera se puede remediar. Claro que sí, Pame. Lo más importante es lo que decía también ahí el doctor Torres, el autocuidado y, por supuesto, estar muy atentos a ver qué tal son esos ofertones. Gracias, Pame. También muchas gracias al doctor Torres por esta entrevista. Que tengan ambos una buena mañana. Que esté muy bien. Hasta la fecha son 52 sumarios sanitarios que han tenido este tipo de establecimiento. Y lo decía ahí el doctor respecto al proyecto de ley que fue ingresado en noviembre del 2019. Y todavía está ahí está en discusión. Así es.